todos, soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para visualización arquitectónica 3D para ArcGIS, donde continuando en la línea de las últimas clases sobre materiales, hoy vamos a ver lo que son los materiales con displacement, con desplazamiento, los materiales blend y los materiales override, que yo creo que son tres tipologías de materiales o tres tipos de materiales que son súper interesantes, que nos van a dar mucho juego a la hora de trabajar en nuestros proyectos y sobre todo estoy seguro que os van a gustar los resultados que vamos a poder obtener tanto con unos tanto como con otros. En la próxima clase veremos también ya otro tema de materiales, ya para ir finalizando, digamos, un poco todo este capítulo importante e interesante que son los materiales. Entonces, en un principio, lo que vamos a hacer, vamos a empezar por los materiales con displacement. Y para ello voy a quitar, por ejemplo, nuestro objeto y simplemente voy a crear un plano, para que veáis que es un plano totalmente plano, no tiene ningún tipo de geometría, digamos, modelada en 3D. Lo voy a hacer un poquito mayor, simplemente para que veamos lo que va a suceder con este objeto. Lo voy a encajar un poquito aquí, lo voy a girar un poco y en un principio lo voy a dejar así. Voy a hacer una primera, voy a hacer un primero test de render para que veáis que realmente estamos hablando de un plano totalmente plano, es decir, que no hay ninguna geometría 3D modelada a través, sin que sea más allá de un simple plano recto con una forma rectangular, ¿vale? Entonces este va a ser nuestro punto de partida y vamos a comenzar un poco con el tema del displacement para que entendamos de qué se trata y de qué forma funciona. ¿Qué es el displacement? El displacement, digamos, es una tipología de material, una tipología de efecto 3D que nos va a permitir, digamos, modelar automáticamente a través de una textura, pues algo en 3D sin realmente modelarlo. Es decir, que a partir de una textura de un material, por ejemplo, vamos a poder crear el modelado 3D de ese objeto. Tenemos que entender que el displacement funciona de forma similar a el bump, ¿vale? Lo que pasa que digamos que el material displacement tiene, si os dais cuenta, el bump tiene muy poquitas opciones y vais a ver que el material displacement tiene muchas más opciones que nos dan un control mucho mayor de lo que estamos realizando. Tenemos que entender que lo que va a hacer el displacement es, digamos, levantar hacia arriba un modelado 3D a partir de una textura, ¿vale? Lo que es blanco se levantará hacia arriba y lo que es negro permanecerá, digamos, sin cambios. Y los tonos de grises que podamos tener en nuestra textura, pues irán variando en su altura, pues dependiendo de la intensidad de ese displacement que le vayamos a dar, ¿vale? Entonces, para hacer una pequeña prueba y que entendamos cómo esto funciona, vamos a crear un material V-Ray y vamos a buscar un material V-Ray Displacement, ¿vale? Lo tenemos aquí. Si nosotros le hacemos un doble clic, pues aquí tenemos nuestras opciones en las cuales nosotros podemos ahora decirle cómo queremos organizar esto. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir aquí que quiero colocarle la esfera de visualización de VRAI que acostumbramos a utilizar normalmente y lo primero que podemos hacer es a través del canal textura pues cargar una textura. Entonces yo, por ejemplo, en el escritorio he preparado unas texturas que os compartiré y, por ejemplo, voy a coger esta textura de aquí, ¿vale? Entonces automáticamente le acabamos de cargar una textura y si os dais cuenta, pues esa textura ya nos está apareciendo aquí en el material del displacement, ¿vale? Si nosotros aplicásemos este objeto ya con esta textura y le diésemos, por ejemplo, una proyección cúbica, hiciésemos un render,
Fijaros en la diferencia. Hemos pasado de tener un plano totalmente recto a tener, digamos, una superficie pues con unas digamos piezas de hormigón donde se aprecia perfectamente lo que es el 3D, el modelado 3D de las juntas, etcétera. Es decir, que realmente, si os dais cuenta, está perfectamente en 3D, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Sin nosotros en ningún momento haber hecho nada, solamente hemos hecho agregar en el material displacement, le hemos agregado una textura. Bien, ¿qué sucede? Nosotros podemos, naturalmente, a través de la mount, aumentarle o disminuirle lo que es ¿cómo se dice? El efecto. Es decir, podemos decirle que cuánto queremos que eso repercuta en nuestro objeto. Es decir, si yo le doy aquí, por ejemplo, 10 centímetros en vez de 1 centímetro, naturalmente el resultado va a ser mucho mayor. Es decir, si nosotros le damos aquí ahora un render, fijaros la diferencia entre haberle dado 1 centímetro y haberle dado 10 centímetros. Es decir, que a partir de ese momento nosotros controlamos a través del valor amount, estamos controlando de qué forma y con cuánta intensidad nosotros queremos que eso repercuta. ¿Vale? Fijaros el resultado, que ya sería muy exagerado, ¿no? Tenemos que entender que sería súper exagerado este efecto, pero simplemente para que entendáis que dependiendo el valor que vosotros le deis en el amount, pues automáticamente pues el efecto será más intenso o menos intenso, ¿vale? Entonces vamos a volver al material y en un principio podríamos decirle, oye, pues a lo mejor a mí me interesa pues 1.5, por ejemplo, ¿vale? Podría ser el resultado. Tenemos que entender también, por ejemplo, que el tipo de textura, digamos que podemos utilizar pues una textura con luminance o una textura con RGB. Es decir, que dependiendo del tipo de textura que tengamos, podemos utilizar una u otra. Pero en un principio el resultado va a ser realmente totalmente similar, ¿vale? Como os decía, en el amount lo que vais a controlar va a ser siempre la intensidad. Y en el tipo de desplazamiento, si os dais cuenta, tenemos un desplazamiento mapeado 3D y 2D. Digamos que el mapeado 2D es un método que se basa, digamos, en el desplazamiento de un mapa de textura que se conoce de antemano. Digamos, la superficie se desplazaba, se representa como un campo de altura deformado basado en ese mapa de textura. Es decir, que a través de una textura que nosotros ya tenemos, pues automáticamente pues, nos genera ese mapeado, ¿vale? Y el mapeado 3D es un método general, digamos, que toma la geometría de la superficie original y subdivide sus triángulos en subtriángulos más pequeños que luego se desplazan. Entonces, en un principio, a mí personalmente el que más me gusta es el 3D Mapping, ¿vale? Es el que yo acostumbro a utilizar y realmente es el que suelo utilizar directamente en nuestros proyectos, ¿vale? Otra cosa, aparte del amount, que era la intensidad, tenemos el shift. El shift lo que hace, digamos, es agregar a los valores del mapa de desplazamiento, pues desplazando efectivamente la superficie hacia arriba y hacia abajo a lo largo de las normales. Entonces nosotros aquí realmente también podemos decir, oye, pues aquí a mí me interesa, por ejemplo, 1 centímetro. Es decir, que vosotros podéis jugar con los dos valores hasta llegar al resultado que a nosotros nos interesa, ¿vale? A través del 2D Mapping, que naturalmente solo se activa cuando nosotros estamos en el 2D Mapping,
Digamos que aquí podéis controlar lo que es la resolución de la textura de desplazamiento, ¿vale? Si el mapa de textura es un mapa de bits, sería mejor pues hacer coincidir esa resolución con el tamaño del mapa. Es decir, si tenéis una resolución 256 bits o lo que sea, pues lo podemos controlar totalmente aquí. Realmente podríamos aumentar o disminuir la resolución, o aumentar o disminuir la precisión, ¿vale? Pero como yo os decía antes, yo acostumbro trabajar con lo que es el mapeado 3D. Y en el mapeado 3D, pues Use Global Parameters, usar parámetros globales, cuando esta opción está desactivada, la etiqueta de desplazamiento VRAI C4D utilizará sus propios parámetros. Es decir, si yo desactivo esto, pues él va a utilizar sus propios parámetros. Yo normalmente acostumbro a trabajar con los parámetros globales, pero aquí donde dice View Dependent, Edge Length y Max Subdivisions, digamos que podéis controlar, digamos, las longitudes del borde, podéis controlar lo que son las subdivisiones máximas, que digamos que esto lo que hace es controlar los triángulos máximos generados desde cualquier triángulo de la malla original. Es decir, que todo eso lo podéis controlar aquí. Es decir, podéis decir, oye, pues a partir de una malla original, pues no quiero que me genere solamente 20 triángulos, o 5 triángulos, o 10 triángulos. Dependiendo de todo eso, podéis ir aumentando naturalmente la información en vuestro proyecto. Static Geometry. Esto cuando está habilitado lo que hace es que la geometría de desplazamiento se precompila en una estructura de aceleración al comienzo del renderizado y permanece allí hasta el final del cuadro. Esto puede acelerar el renderizado para aumentar el uso de la memoria. Es decir, que nosotros aquí podemos, digamos, a través de este parámetro podemos aumentar, digamos, la velocidad de render, pero seguramente nos utiliza un poquito de más de memoria RAM, ¿vale? Y más cosas interesantes, por ejemplo, pues conservar el límite de mapa. Pues esto significa que si aquí decís, por ejemplo, todos o no o internal, pues con todos lo que va a hacer es que todos los V de contorno se conservarán y no se suavizarán, por ejemplo, o el interno solo se conservarán los límites internos. Los límites internos son Vs que se dividen en el espacio V pero están conectados a la geometría, o en ninguno pues no se suavizará ninguno de ellos, ¿vale? El Tight Bound, digamos, cuando está en VRAI C4D va a tratar de calcular el volumen de delimitación exacta de los triángulos desplazados de la malla original. Entonces, como veis, todos estos parámetros realmente son parámetros bastante específicos, pero que realmente tampoco van a generarnos mucha diferencia en todo lo que nosotros vamos a hacer. Realmente nosotros, concentrándonos en esta parte de aquí, vamos a obtener el mejor resultado. Vamos a hacer de nuevo otra prueba de render para que lo veáis, con 1,5 centímetros tal como le hemos dado. Fijaros. Entonces, si os dais cuenta, pues se aprecia perfectamente, digamos, el displacement de 3D que hemos generado a través de esa textura. Ahora lo que queremos también es incorporarle, digamos, la textura en su color para que las juntas tengan su color concreto, etcétera, etcétera. Eso vamos a verlo ahora mismo para que veáis también de qué forma funciona. Si ahora lo que queremos es que nuestro objeto tenga una textura que coincida naturalmente con la textura del displacement, pero tenga sus colores, pues simplemente generamos un material avanzado y en el canal diffuse le aplicamos. En este caso nosotros tenemos, voy a abrirlo aquí para ver si lo podéis ver, tenemos la textura que hemos utilizado, no es simplemente una textura con un mapa de grises, sino que realmente pues tiene algunas manchas, algunos colores. Voy a llevármelo aquí de la otra pantalla, como veis, pues para que esta parte más sucia de las juntas y todo eso se vea en nuestra textura, pues simplemente vamos a crear un nuevo material advanced y aquí en el canal diffuse le vamos a cargar esa textura y la vamos a agregar después del material con displacement a nuestro objeto, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenemos el material con displacement y el otro. Simplemente
le ponemos cúbica también y lo dejamos en la misma proporción, y si ahora hacemos render, pues realmente vais a ver la diferencia. Si os dais cuenta, la textura ya nos coloca la suciedad un poco en las juntas, etcétera. Y lo interesante de todo esto es que nosotros no hemos en ningún momento modelado nada de este objeto y realmente todo se ha generado a partir de una textura que hemos cargado a través del material con displacement. Eso es súper importante y creo que vale la pena que lo utilicéis y que lo pongáis en práctica en vuestros proyectos, ya que muchas veces os va a sacar de más de un apuro, en el sentido de que muchas veces no es necesario que nosotros rendericemos, digamos, modelemos en 3D objetos determinados, ya que realmente a través del displacement pues vamos a conseguir de una forma muy rápida pues poder generar ese modelado 3D, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es un par de ejemplos diferentes para que vayamos entendiendo. Voy a crear un nuevo material displacement y en ese material le vamos a cargar, por ejemplo, aquí una textura que puede ser, por ejemplo, dejarme que vea aquí esto un poquito mayor, pues puede ser esta que es como si fuese de un tejido de una toalla, ¿vale? Le decimos que no y si os dais cuenta, pues aquí me genera ese tejido de la toalla. Si el tejido de la toalla lo aplicamos al objeto y lo ponemos en cúbica, vamos a ver cuál es el tamaño de esa textura y si lo tenemos que escalar o no. Vamos a verlo aquí directamente. Siempre es importante que hagamos alguna prueba, pero si os dais cuenta, por ejemplo, ya tenemos aquí ya cierta información. Si os dais cuenta, ya tenemos aquí esa información. Lo que voy a hacer es que la voy a escalar. Yo creo que la voy a escalar un 50% para que lo veamos un poquito mejor. Vamos a verlo. O incluso menor todavía. Vamos a darle aquí, por ejemplo, un 25%, ¿vale? 25 y 25%. De esa forma vamos a tener una textura mucho más finita, una malla más limpia y vamos a tener un poquito mejor ese efecto. Vamos a dejar que renderice. Fijaros la textura que nos genera el displacement. ¿Lo veis? Aquí se aprecia perfectamente, ¿vale? Y lo importante de todo esto es que realmente esto es como si fuese un tejido, es decir, yo creo que lo podemos ver un poquito mejor. Voy a desactivar por ahora esto, voy a activar este de aquí, le voy a aplicar este objeto, este material a este objeto, ok, y en un principio se lo voy a copiar a todos los hijos, lo voy a escalar al 25 que habíamos quedado, y para darle el color simplemente voy a crear un material advanced, ¿vale? Vamos a crear un material advanced y le vamos a dar simplemente pues un color al tejido, pues por ejemplo como podría ser pues por ejemplo un color así, ¿vale? Se lo aplicamos también al objeto, se lo copiamos a todos los hijos para que todo esté perfectamente y renderizamos. Y fijaros el resultado. Fijaros el resultado del tejido simplemente por haberle agregado un material con displacement. Vamos a ver cuál es el resultado. Yo creo que no ha cogido bien la textura colorida, pero eso ahora mismo lo modificamos. Pero fijaros que el efecto de la toalla se aprecia perfectamente, ¿lo veis? Se aprecia perfectamente y lo que vamos a hacer ahora es que este objeto, que es la toalla en sí, es este objeto de aquí, que es este de aquí, si os dais cuenta, el problema es que nosotros tenemos que colocarle
el material de color por delante del displacement, ¿vale? Por delante del displacement. Si no, no nos va a coger el color. Siempre tiene que ir primero el displacement y después el color. Si le hacemos un nuevo test de render, vais a ver que ahora sí nos va a hacer el render, digamos, con su superficie, y tenemos que borrar este de aquí también, que está de más, y ahora sí que va a funcionar perfectamente. Entonces os dais cuenta que es importante que el material displacement sea aplicado primero y después un material advanced donde le deis la textura o el color, en este caso, a nuestro objeto. Fijaros la diferencia y fijaros que realmente va a funcionar de forma perfecta. Entonces, nosotros allí, a partir de el escalado de la textura del displacement, podemos jugar un poco, pues, cuánto queremos que la arruga o la textura de la superficie del tejido sea más intensa, menos intensa, más alta, más baja. Es decir, que todo eso lo podemos controlar perfectamente a través de el mapeado y el escalado que le queramos dar. Pero si os dais cuenta, veis que el efecto funciona perfectamente y solamente pues por tenerle aplicado una textura con displacement y simplemente un material totalmente normal, advanced, con un color determinado. Pero fijaros que el resultado es muy interesante y realmente queda muy bien, ¿vale? Entonces siempre es interesante también, pues eso, que podáis buscar texturas interesantes. Cuanto mejor las texturas estén definidas, pues naturalmente mejor va a ser el resultado que vais a obtener en vuestro material y el resultado del render aplicado a nuestro objeto. Vamos a dejarle que termine de renderizar para que lo veáis. Fijaros, ¿no? Entonces, naturalmente, como os decía, a través de el escalado, digamos, a través de la intensidad en el material de displacement, podéis controlar, naturalmente, a través de este valor podemos controlar, digamos, la intensidad, como queremos que se aplique. A la hora de aplicar el objeto, pues naturalmente le podemos decir aquí, yo quiero 25% y en este de aquí quiero un 25 y 25% también. ¿Ok? Y si ahora os dais cuenta, pues digamos que el resultado de la textura displacement va a ser mucho más denso y realmente vais a ver que el resultado de la toalla pues quizás sea un poquito más el resultado que nosotros estábamos buscando. Vamos a dejarle que lo renderice para que lo veáis y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, si os dais cuenta, ahora al escalarlo al 25%, pues realmente hemos hecho mucho más denso el efecto, y fijaros que la toalla pues realmente tiene un efecto mucho más de tejido, mucho más de toalla de lo que teníamos anteriormente. Eso es súper importante. Fijaros el resultado del displacement de nuestra toalla, cómo ha quedado, ¿no? Simplemente utilizando una textura correcta, dándole un valor correcto en el displacement y simplemente a la hora de proyectarlo, pues una proyección cúbica y colocarle la proporción que más nos interese, más denso, menos denso. Fijaros el resultado tan interesante que nos puede dar. Esta misma técnica del displacement nos serviría, por ejemplo, para generar hierba, para generar superficies de agua, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, sobre todo en nuestro caso, veremos cómo hacer el agua de una forma diferente y, sobre todo, por ejemplo, el tema de la hierba, os vamos a mostrar de qué forma nosotros solemos trabajar la hierba, lo veremos en próximas clases, pues con el V-Ray Full y realmente vais a ver que podemos crear resultados de hierba muy interesantes. Entonces, esto era un poco para que entendáis de qué forma funciona el displacement, de qué forma lo podéis utilizar. Y ahora vamos a entrar en faena con lo que son los materiales blend y los materiales override. Bueno, para que entendamos mejor lo que son los blend material, lo voy a aplicar aquí directamente sobre una esfera que he creado. Si le doy aquí un render,
pues simplemente vais a ver que es una esfera dentro de nuestra escena, pues sin ningún tipo de material, y vamos a ver de qué forma podemos trabajar esta información, ¿vale? Entonces los Blend Material lo que nos va a permitir es poder generar materiales a través de varios materiales y, digamos, superponiéndolos unos encima de otros, ¿vale? Entonces vamos a poder crear un material, por ejemplo, a través de máscaras por canales alfa, como puede ser suciedad, arañazos, óxido, etcétera, etcétera, y eso, por ejemplo, aplicárselo a diferentes objetos. Por ejemplo, vamos a partir de este material rojo, lo voy a aplicar ahí, le voy a dar a render para que veáis cuál es nuestro punto de partida, ¿vale? Este sería, por ejemplo, el punto de partida de, nuestra escena. Ahora imaginaros que yo quiera agregarle, por ejemplo, a ese material rojo, pues por ejemplo, unas huellas digitales, unas manchas de pintura, etcétera, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que tener naturalmente la textura correcta, ¿vale? Pero teniendo la textura correcta vais a ver qué fácil es poder crear esos materiales a través del canal alfa y sobre todo de qué forma podemos montarlo todo en lo que es un material blend. Vamos a dejarle que renderice este punto de partida y vamos a continuar. Pues este es nuestro punto de partida, ¿vale? Vamos a crear un material advanced y en ese material advanced vamos a decirle que queremos visualizar también con la esfera de VRay y lo que quiero hacer es que dentro de del material white es donde le voy a colocar la textura en canal alfa, ¿vale? Fijaros, yo tengo aquí unas texturas que he descargado y, por ejemplo, a mí la que me interesa a lo mejor en este caso podría ser esta de aquí. Pues yo quiero, por ejemplo, estas huellas digitales, estas manchas de manos, ¿vale? Entonces la voy a cargar y lo que va a hacer es, a través de ese canal alfa, crearme una máscara, la cual naturalmente puedo invertir, ¿vale? Es decir, que puedo decirle si lo que quiero es recortar la parte negra o la parte blanca, ¿vale? En un principio yo creo que así le estaríamos quitando la parte negra. Voy a hacerlo directamente así, en el canal diffuse lo voy a dejar blanco, naturalmente aquí después podremos darle un color diferente, ¿vale? Luego lo vemos. Y ahora para nosotros montar nuestro material blend, le vamos a decir que queremos montar un blend material, que es este de aquí. Y este blend material, naturalmente, funciona de la siguiente forma. Aquí vosotros podéis darle un material base, que en mi caso sería el rojo, lo arrastro aquí dentro, ¿vale? Ese es mi material base. Y aquí podemos cargar diferentes materiales. Entonces, esto es pues por orden. Entonces, aquí va un material, entonces este material va a estar superpuesto al rojo. Si voy colocando materiales, pues se van a ir superponiendo unos a los otros, ¿vale? Entonces, si yo ahora cojo este material aquí y lo coloco aquí, fijaros ya aquí en la previsualización, pues seguramente tarda un poquito, porque lo tiene que renderizar, pero nos va a previsualizar, digamos, ya el material. No aparece porque no le hemos dicho que lo queremos usar. Cuando le digamos usar, fijaros que las manchas de las huellas digitales de color blanco se superponen al rojo, ¿vale? Entonces, este material blend es el que voy a aplicarle ahora a este objeto y directamente le puedo dar naturalmente el mapeado que yo quiera, cúbico, esférico, de la forma que vosotros queráis, ¿vale? Voy a dejar el mapeado cúbico y si quiero le puedo incluso escalar, puedo desfasar la textura, es decir, que podemos jugar con todo lo que a nosotros nos dé la gana, ¿vale? Entonces voy a simplemente colocarlo, por ejemplo, así. Si ahora le doy a render, fijaros que ese material rojo, pues ahora va a tener superpuesto las manchas blancas de las digitales. Vamos a ver si lo vemos para que lo podáis ver correctamente. No se aprecia, si os dais cuenta, porque tenemos aquí el material original delante. Es decir, si ahora lo volvemos a renderizar, ahora sí que vamos a apreciar, digamos, el resultado, ¿vale? Vamos a verlo, dejarle que renderice.
para ver ese resultado. Entonces fijaros el resultado, ¿no? Es decir, tenemos el material rojo como base y por encima las huellas digitales que le hemos dado, que puede ser cualquier otra cosa. Es decir, imaginaros que nosotros aquí en el material white, además, por ejemplo, le pueda cambiar el color. Es decir, yo le voy a decir, oye, pues yo quiero que me cambies el color a un color amarillo, por ejemplo. Pues fijaros ahora que si yo la renderizo, pues las huellas digitales, en vez de ser blancas, van a ser amarillas. Es decir, que esto realmente nos va a dar un juego impresionante a la hora de poder trabajar con este tipo de texturas. Imaginaros también, por ejemplo, ahora que yo a las huellas digitales, por ejemplo, les quiera dar un poquito de bump, para que tengan un poquito de relieve y se superpongan un poco por encima del color rojo. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de cargárselo a la textura de las huellas digitales, se lo voy a cargar directamente al color rojo, es decir, al color de base le voy a cargar directamente la textura en canal alfa de nuestras huellas digitales para que le cree un poquito de relieve en lo que es el bump. Y vais a ver cuál va a ser ese resultado. Vamos a dejar primero que termine de renderizar aquí para que veáis el resultado aquí arriba, donde se ven muy bien las huellas digitales, las marcas de los dedos, ¿vale? Entonces, fijaros en este resultado. Pero yo ahora aquí me voy al original y le digo, oye, pues voy a utilizar un bump y en el bump lo que quiero es cargar, dejarme que vea, como no sé cuál es de memoria, me voy aquí y en este material le digo, quiero copiar este canal, ¿veis? Y me voy a este y le digo, y en el canal bump en el bump le vas a pegar a aquel canal. ¿Veis? Y me ha traído la misma textura. Fijaros que ya nos genera, digamos, ese relieve que a lo mejor aquí con 1 centímetro es demasiado intenso. Vamos a darle, por ejemplo, 0,2, 2 milímetros o 3 milímetros, por ejemplo. ¿Ok? Y si ahora renderizamos, como el material base ya tiene el bump aplicado y en el blend material ya le hemos mezclado con las huellas digitales y todo en un principio está en la misma proyección y en la misma escala, pues realmente tendría que funcionar y vais a ver que ya vamos a tener un cierto relieve en la parte de las huellas digitales. ¿Vale? Si os dais cuenta, ya se aprecia aquí, ¿lo veis? Entonces fijaros el material tan interesante que acabamos de crear, simplemente a partir de un material rojo con especular, al cual le hemos agregado un poquito de relieve a partir de la textura de las huellas digitales, de las manchas de las manos, un nuevo material en el que hemos simplemente creado, utilizando la máscara alfa de esas huellas digitales, pues un material simplemente con las huellas, y además a través de un blend material lo hemos mezclado todo, lo hemos superpuesto uno al otro. Pero fijaros lo interesante de este material, donde ya el relieve, digamos, coincide naturalmente perfectamente con lo que son las marcas, las manchas de las manos, de las huellas digitales, y fijaros qué material tan interesante pues nos ha creado. Y lo interesante del Blend Material que esto os abre muchísimas opciones, en el sentido que vosotros podéis mezclar tantos canales, tantos materiales como vosotros queráis, ir superponiendo, etc. Fijaros cómo queda interesante aquí la huella de los dedos, que queda así un poquito en relieve por encima de nuestro color rojo, como si realmente fuese una mancha de pintura colocada encima de nuestro material. Imaginaros ahora que quiero colocarle una nueva capa de material, es decir, voy a crear un nuevo material avanzado. Un segundo, que borro esto, creamos V-Ray Advanced. Le vamos a decir que queremos visualizarlo de nuevo con la misma esfera. Y en el Material White, pues en vez de colocarle esto, voy a buscar, por ejemplo, unos arañazos, ¿vale? Voy a verlo un poquito mayor, como podrían ser estos arañazos de aquí, o por ejemplo en una parte de ellos, pues un poco de suciedad, ¿vale? Vamos a darle, por ejemplo, este de aquí.
Entonces, si os dais cuenta, ya tengo esas manchas de suciedad, y esas manchas de suciedad yo se las voy a dar de un color azul, por ejemplo, ¿vale? Genial. Incluso podría darle un poquito de especular, es decir, que podéis jugar con todas esas propiedades. Ahora me voy al Blend Material y le voy a superponer ese nuevo material por encima, ¿vale? Entonces voy a tener el rojo de base con su bump, las manchas amarillas, y ahora voy a tener otro tipo de material con unas manchas azules. Como ya lo tengo aplicado, pues simplemente renderizo para que veáis la diferencia. Aquí veréis que nos van a aparecer pues una parte de unas pintas, de unas manchas blancas que son como si fuesen arañazos que le hemos agregado con el nuevo material. ¿Lo veis? Son estas de aquí. Entonces son como arañazos que le hemos dado a nuestra esfera a través de este material que le hemos cargado en el Blend Material. Entonces realmente esto es algo que no tiene límites. Realmente vais a poder ir creando materiales súper interesantes y a partir de tantos materiales como queráis. A lo mejor aquí el azul no se ve muy bien porque claro, al meterle especular pues tiene un poquito de reflejo. Entonces vamos a quitarle especular y vamos a decirle que renderice de nuevo, ¿vale? Para que lo apreciemos un poquito mejor. Entonces fijaros que en la parte de aquí, en la parte inferior, pues tendremos esas pequeñas manchas azules que aquí se aprecian perfectamente. Entonces fijaros que realmente el Blend Material es una herramienta potentísima, la cual nos va a dar grandes resultados y nos va a permitir realmente poder crear materiales súper complejos y sobre todo, lo más importante, con un nivel de realismo muy alto, muy alto, en el sentido de que podéis trabajar con todo esto, pues mezclando capas, mezclando materiales y sobre todo pues jugando un poco con todas las posibilidades que os da el Blend Material. Fijaros el resultado del material con las pequeñas manchitas y arañazos azules que le hemos cargado, ¿vale? Vamos a crear un nuevo material. Voy a quitarle la etiqueta. Vamos a crear un material Car Paint, que es como si fuese un material de pintura de coche, ¿vale? Voy a colocarle aquí la esfera de visualización. Es como si fuese una pintura de coche con aquellas puntitos que brillan un poquito más. Aquí lo podríamos configurar. En principio se lo voy a aplicar para que veáis el resultado. Vamos a darle a render y ese va a ser nuestro punto de partida, ¿vale? Este va a ser pues la pintura de coche que nosotros ahora mismo vamos a utilizar de base para crear nuestro nuevo Blend Material. Lo que voy a hacer es que a este Blend Material, a este material le voy a meter como si fuesen unas manchas de óxido. Me he descargado una textura que tiene unas manchas de óxido y simplemente voy a utilizarlo para generar un material totalmente diferente al de partida. Ahora este va a ser nuestro punto de partida. Este material lo que voy a hacer en un principio es cargarle un bump, ¿vale? Voy a cargarle un bump que tengo por aquí, que va a ser este de aquí. Entonces de esa forma lo que le voy a dar es, digamos, un poquito de relieve, ¿vale? Entonces al bump le voy a dar, por ejemplo, 0.3, ¿vale? Entonces esta textura con el óxido le va a dar aquí un poquito de relieve para que lo veamos correctamente, ¿vale? Voy a colocarlo un poquito mayor. Entonces, como veis, se aprecia realmente esa información. Y ahora lo que voy a hacer es crearme un nuevo material, Advanced, en el cual aquí voy a cargarle el mismo material, este de aquí, ¿vale? Entonces, como veis, podemos invertir. Entonces, ahí me recortaría lo que son las manchas y aquí le voy a dejar eso. Y en el canal Diffuse, incluso yo creo que le podría cargar la misma textura. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces, si ahora me creo un material blend,
a través de esta opción y le decimos, oye, a mí me interesaría que el color de base sea este, ¿vale? Y lo que voy a colocarle por encima va a ser esto. Como todo coincide realmente en su proporción, etcétera, etcétera, aquí ya se va a apreciar. Realmente vamos a tener el color de base por abajo y las manchas con su bump y con su color de óxido directamente. Entonces vamos a decirle que este material ahora se lo vamos a adjudicar aquí y lo vamos a renderizar. Y fijaros en este resultado. Vamos a quitar, yo creo que tengo que quitarle esto de nuevo para que lo veamos correctamente, ¿vale? Un segundito. Para que lo veáis. Y en un principio tendremos por aquí, si os dais cuenta, tenemos ya nuestra textura. Lo que pasa que, si os dais cuenta, no se aprecia aún muy bien. Entonces lo que voy a hacer, seguramente lo que no necesitamos es meterle aquí esta textura, ¿vale? Vamos a renderizar de nuevo para que se aprecie mejor. Y en un principio vamos a tener lo que es la mancha. Vamos a verlo. Por aquí se va a ver mucho mejor. Para que lo veamos claramente. Si os dais cuenta, ya se aprecia aquí el bump. Quizás le tendríamos que dar un poquito más de bump. Eso lo hago así también para que veamos que poquito a poco podemos ir manipulando y buscando el resultado que a nosotros más nos interesa, ¿vale? En un principio le vamos a aumentar el bump claramente para que el resultado, digamos, en nuestra esfera sea un poquito mejor. Quizás vamos a hacerle lo siguiente. Vamos a quitar este material. Vamos a irnos al material de base y en un principio le vamos a aumentar aquí el nivel de bump que a nosotros nos interesa, ¿vale? Vamos a darle un poquito más. Entonces, si os dais cuenta, yo puedo naturalmente aumentarle. Si este material lo agrego aquí y renderizo ahora, fijaros. Si os dais cuenta, ese bump nos ha generado, digamos, este relieve. Entonces, para que lo veáis mejor, yo creo que lo vamos a hacer en un material totalmente en blanco. Creo que se va a apreciar muchísimo mejor. Vamos a irnos al bump, vamos a cargarle la textura y en un principio le vamos a dar pues una intensidad de, por ejemplo, vamos a visualizarlo aquí, vamos a darle aquí una intensidad, por ejemplo, de 10. ¿Vale? Entonces, en un principio lo hemos cargado en el bump, lo activamos y vamos a darle aquí, por ejemplo, 2 centímetros. Entonces, si os dais cuenta, para que esté hacia afuera el óxido, le vamos a dar así. Entonces, aquí vamos a tener claramente las manchas de óxido. Entonces, si yo le doy aquí a este material y lo renderizo, pues en un principio vais a ver claramente estas manchas. ¿Lo veis? Entonces tenemos la superficie. Yo, por ejemplo, podría decirle aquí que quiero que sea un material rojo con un poquito de especular, ¿vale? Entonces, como si fuese un muro de pintura pintado. Fijaros. Entonces, el punto de partida podría ser este. Ese material de pintura rojo con su superficie, digamos, aplicada ahí. ¿Vale? Entonces, como veis, nos genera, digamos, una superficie modelada en 3D a través del bump que nos genera, pues, esas imperfecciones que es donde vamos a tener, pues, las partes de óxido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a dejarle que lo renderice. Y este podría ser el resultado. Fijaros ahora si yo el material blend la agrego con material de base este de aquí y continuamos, por ejemplo, con este de aquí
donde le vamos a decir, oye, pues en el canal diffuse yo quiero, por ejemplo, un color así tirando al óxido, por ejemplo, si os dais cuenta, o incluso podríamos darle un color negro, ¿lo veis? Es decir, que realmente podemos jugar con toda esa información y como lo tenemos ya aplicado dentro del Blend Material, pues simplemente lo que voy a hacer es aplicarlo, por precaución los voy a quitar y fijaros ahora el Blend Material renderizado, cuál podría ser el resultado. Donde aquí claramente pues se aprecia, digamos, unos cambios de color, etcétera, etcétera. Pero realmente, como veis, el jugar con esta información nos permite en cualquier momento hacer de todo. Es decir, yo podemos decir, oye, pues yo ahora mismo no quiero utilizar este material y quiero utilizar, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Donde teníamos las manchitas azules. Pues nada, a renderizar. Entonces, tengo ese material con ese displacement y con ese bump y las manchas azules que le hemos colocado ahora por encima, fijaros. Entonces aquí aparecerán las puntitas, las pinchitas azules, como veis. Ah, que yo ahora quiero al Blend Material agregarle también las manchas de las digitales en amarillo. Pues se lo cargo por encima. Entonces ahora mismo tendríamos el material de base, las pintas blancas, el bump, el material amarillo, etcétera, etcétera. Entonces todo esto os va a permitir, digamos, ir trabajando en vuestros materiales blend, superponiendo materiales, quitando materiales, etcétera, etcétera, sin que eso a vosotros os suponga ningún tipo de limitación y ningún tipo de problema. Fijaros que lo hemos vuelto a mezclar todo. Realmente es una herramienta muy, muy, muy potente que os va a permitir en cualquier momento realmente poder trabajar con tantos materiales queráis, mezclando unos con otros, incorporando especulares, incorporando bumps, displacements, incorporando toda la información que a nosotros nos puede interesar. Fijaros, por ejemplo, hablando de displacement, imaginémonos que yo creo un material displacement, lo tengo por aquí, ok, y en el material blend, en el material de base rojo, digamos que le podíamos decir, oye, lo tengo aquí abajo, este material rojo, le habíamos cargado en el bump esto de aquí, ¿no? Entonces yo aquí le voy a decir que quiero copiar este canal y llevármelo a este material displacement, ¿vale? Voy a colocar esto correctamente, se lo voy a cargar aquí, pegando un canal, como veis, y le voy a aumentar un poquito esta información, ¿vale? Para que el displacement realmente sea mucho más potente. Y ahora yo el displacement se lo voy a colocar a este material, a este objeto, pero por delante del otro, es decir, para que me genere primero el displacement y luego el material blend. Y fijaros cuál podría ser el resultado de todo esto, donde realmente el displacement va a ser mucho más intenso y fijaros el objeto tan interesante, el material tan interesante que nos ha generado, ¿vale? Entonces, esto es como yo os decía antes, realmente podéis jugar con todo, materiales displacement, bumps, especulares, canales alfa, es decir, que podéis estar continuamente mezclando, quitando, agregando, modificando, sustituyendo, cambiando todo lo que os interese dentro del material y realmente de un mismo material base podéis obtener, digamos, tantas variantes diferentes como a vosotros os puede interesar. Fijaros lo que ha supuesto colocarle el material displacement a nuestro objeto, cómo ha generado el desplazamiento, el levantamiento, la deformación, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, quedó claro, yo creo que podemos utilizar el Blend Material para innumerables cosas. Creo que es uno de los materiales que vais a utilizar más a menudo y lo podéis mezclar, como veis, incluso con displacement. Entonces ahora vamos a ver la parte de los Material Override para terminar nuestra clase de hoy. Vamos a ver lo que son los materiales Override. Para ello voy a modificar un poquito mi escena.
Voy a crear un material Advanced. Vamos a colocar aquí esto. En el Diffuse voy a colocar un color rojo. Y en un principio, aquí en el Diffuse, disculpad. Y en un principio le voy a meter un especular, ¿vale? Y este material va a ser el suelo y la parte de atrás. Vamos a darle a render. Simplemente para que veáis cuál sería nuestro punto de partida, ¿vale? Este va a ser nuestro punto de partida de nuestra escena. Entonces, ¿qué es un material override? Un material override, lo que vais a ver es que nos va a permitir, digamos, influir en el resultado del render, con el resultado de nuestra imagen, de una forma muy llamativa, ya que realmente vamos a poder decirle, oye, yo quiero que te reflejes de una forma, yo quiero que aparezcas de otra, es decir, que realmente vamos a poder sobreescribir, digamos, ciertas propiedades del objeto y obligarle a que las haga de una forma determinada. Eso es algo muy interesante que creo que puede llamar bastante la atención. Entonces, para que todo eso funcione bien, lo que vamos a hacer es, en un principio, crear nuestro material override, que lo tenemos por aquí. Un segundo, es este. Y si os dais cuenta, lo interesante de todo esto es lo siguiente. En el material override podéis decirle, oye, ¿cuál es el material base? Pues imaginémonos que voy a copiar esto y le voy a decir, pues mira, el material base es amarillo, ¿vale? Entonces, en el material override le voy a decir que este material de aquí, disculpad, lo he cambiado de nuevo, lo he cambiado correctamente, ¿vale? Entonces, este material aquí, el amarillo, va a ser el material base, por lo cual el material base va a ser amarillo. Imaginémonos que lo que quiero es que la iluminación global la calcule, por ejemplo, con otro material, es decir, que en vez de ser amarillo, que se cree, digamos, la iluminación global se genere a partir de los rebotes en el material amarillo. No, pues yo quiero que los rebotes se generen a partir del material rojo, ¿vale? Imaginémonos que quiero que además en las reflexiones del material override pues sea un material azul, ¿vale? Y en las refracciones pues también le voy a dar el material azul. Imagínate que en las sombras pues quiero que sea el mismo objeto pero con un material blanco, pues por decir algo, un material negro, ¿vale? Un segundo que se lo digo en el canal Diffuse, ¿vale? O un material negro. Entonces, en el material override le digo que quiero sea esto, ¿vale? Entonces le hemos dicho que en el base material yo quiero un tipo de material, que cuando genere el array que utilice otro, que en las reflexiones aparezca de otra forma, en las refracciones y en las sombras. Entonces, si yo por ejemplo, ese material override se lo coloco aquí y por ejemplo, coloco aquí un rojo y aquí un negro y aquí un amarillo, fijaros ahora qué puede suceder. Pero el override es este, ¿vale? Entonces tenemos que entender que para que se aprecie mejor, vamos a verlo si ya se aprecia el efecto, pero si no, lo vamos a ver claramente ahora. Pero aquí se ve claro, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, este que era amarillo se refleja amarillo, pero este que es amarillo y le hemos dicho que es el override se refleja de otro color, ¿vale? No es amarillo, ¿vale? Yo creo que para que lo veamos mucho mejor, quizás voy a crear un nuevo material, un segundo, y en el canal especular le voy a meter un blanco. Quizás así lo veamos un poquito mejor. Vamos a ver si así lo podemos apreciar un poco mejor. Entonces, fijaros.
este se refleja rojo, porque este no se puede reflejar de otra forma. Es decir, pero este que es amarillo no se refleja amarillo. Si veis este de aquí, sí que se está reflejando amarillo, por lo cual nuestro blend, nuestro material override está funcionando perfectamente. ¿Veis? Que tiene otro color. Incluso, quizás aquí no se aprecia muy bien, pero en las reflexiones, etcétera, pues tampoco se refleja amarillo. Es decir, que eso es lo interesante. Es decir, que nosotros podemos, a través de un material override, determinar de qué forma, cuál va a ser el material base con el que queremos ver el objeto, cuál va a ser el material con el que queremos que calcule la AGI. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, esto es muy interesante en el sentido de, por ejemplo, imaginaos que tenéis un ambiente muy blanco y por lo que sea, pues tenemos aquí un objeto rojo. Entonces, si nosotros calculamos el render, seguramente ese objeto rojo, al calcular la iluminación global dentro de la escena, pues va a tintar de rojo un poco nuestro ambiente. Entonces, si no queremos que suceda eso, pues lo único que hacemos es cargarle en el GI material, pues un material blanco. Entonces, cuando haga el cálculo de iluminación, pues para él le va a dar igual que sea rojo el base material, porque va a calcular la GI a partir del blanco, ¿vale? Podéis determinar de qué color, con qué material queréis que se refleje, con qué material queréis que se vean las refracciones y con qué material queréis que se vean las sombras. Y aquí, por ejemplo, algo también muy interesante, el Environment Override quiere decir, imaginaros que vosotros tenéis una imagen cargada en el Environment de Override, que se va a reflejar en los objetos. Pero si nosotros queremos que este material override no refleje ese environment y refleje otro diferente, pues simplemente se lo cargamos aquí, ¿vale? Entonces, el material override realmente es un material que nos va a permitir determinar que un mismo material o un material aplicado a un objeto, pues tenga un base material de una forma, un J material de otra, un reflection material de otra, un refraction material de otra, un shadow material de otra. Es decir, podemos utilizar para cada uno de esos canales un material totalmente diferente y de esa forma influenciar, digamos, el resultado de nuestro render, el resultado de nuestro trabajo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Si no, naturalmente, por favor, preguntarme, que estoy encantado de poderos ayudaros. Pues nada, hemos llegado al final de nuestra clase, donde hemos visto displacement, blend y override materials. Espero que os haya gustado, yo creo que ha sido bastante interesante. Como digo siempre, cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Y nada, daros las gracias por vuestra confianza, por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima clase.